Hay algo que el infierno no quiere que sepas. No es un secreto oculto entre líneas, ni una conspiración teológica. Es un verso. Un solo versículo que, cuando es comprendido y vivido, provoca una perturbación silenciosa en los reinos de sombra. No se trata de repetirlo como conjuro, ni de memorizarlo como doctrina. Se trata de encarnarlo, y ahí está el verdadero temor del adversario. Que tú lo descubras, lo sientas, y te conviertas en él. La mayoría pasa por las Escrituras buscando promesas, soluciones, respuestas. Pero hay versos que no buscan agradar, sino despertar. Y uno de ellos, sin ser el más citado ni el más predicado, lleva dentro de sí una frecuencia que hace temblar al mismo Satanás. No por lo que dice, sino por lo que activa en quien lo recibe. ¿Qué tiene este versículo que lo hace tan temido? No es su tono, ni su fuerza. Es el espejo que coloca frente al alma. Un espejo que, si se mira con humildad, revela la verdad más peligrosa de todas. Que dentro de ti hay algo que no puede ser manipulado, corrompido ni sometido. Y cuando esa parte se alinea con la palabra, el infierno no encuentra lugar donde alojarse. Desde tiempos antiguos, los sabios espirituales han sabido que no toda la Escritura actúa igual. Hay palabras que consuelan, otras que enseñan, y otras que despiertan fuegos dormidos. El enemigo no teme a quien carga una Biblia, teme a quien vive desde el espíritu que la inspiró. Porque ese ya no pelea con argumentos, sino con presencia. No se defiende con conocimiento, sino con luz. El alma que encarna el Verbo, decían los antiguos, camina entre sombras sin ser tocada. No porque recite pasajes, sino porque se ha convertido en uno con la vibración que lo sostiene. El infierno puede tolerar religiosidad, pero no puede habitar donde la palabra es vida encarnada. Por eso, este versículo ha sido silenciado, ignorado, incluso minimizado. No porque sea débil, sino porque su poder no está en ser dicho, sino en ser vivido. Y eso lo convierte en una espada invisible, una frecuencia que corta las mentiras internas y las cadenas invisibles. Cuando alguien lo pronuncia desde el espíritu, algo se rompe en el aire. No se ve, pero se siente. El ambiente cambia, la mente se aclara, y la oscuridad se retira. Y entonces, cuando esa vibración toca tu alma, no puedes volver atrás. Porque sabes que no necesitas más protección, ni más fórmulas. Solo necesitas permanecer en esa frecuencia. Porque el verso que el enemigo teme es aquel que te recuerda que tú fuiste creado a imagen del Verbo. Y cuando eso se activa, todo lo que no vibra con luz, desaparece. En el principio no hubo armas, ni ejércitos, ni batallas. Hubo solo una cosa, el Verbo. No una palabra escrita, sino una vibración viva. Una frecuencia divina que trajo orden al caos y luz a la oscuridad. Como está escrito, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No fue un acto físico, fue un susurro eterno. Y desde ese susurro, todo lo que es, fue. Esta no es una metáfora, es un mapa espiritual, porque si Dios creó con palabras, entonces la palabra no es solo comunicación, es creación. Cada vez que pronuncias algo, no solo hablas, emites vibración. Y toda vibración tiene forma, dirección y consecuencia. Por eso el adversario no teme tu voz cuando murmuras quejas, pero sí cuando tu aliento se alinea con la fuente. El Verbo no es solo texto sagrado. Es una fuerza invisible que sostiene la existencia. Es la geometría sonora de Dios. Y cada versículo auténtico contiene una partícula de ese poder. Algunos versos iluminan, otros despiertan, pero hay uno que quiebra estructuras. Uno que hace temblar el velo de lo ilusorio y rasga la mentira del enemigo. En las tradiciones más antiguas se comprendía que cada palabra tenía peso, vida y dirección. Las sílabas no eran ornamento, eran llaves. Y las escrituras, en su estado puro, no eran lectura, eran activación. No eran para entender con la mente, sino para encarnar con el alma. Por eso, cuando alguien pronunciaba un versículo con el corazón despierto, la realidad respondía, y el enemigo lo sabe. Sabe que la palabra pronunciada desde el ego es inofensiva, pero dicha desde la unidad interior es un fuego que lo consume. Por eso intenta mantenerte distraído, superficial, desconectado.
Porque si tú llegas a comprender que fuiste hecho del mismo aliento que creó los mundos, entonces recordarás que tu voz también puede formar, liberar y deshacer cadenas invisibles. Ese versículo que Satanás teme no es un hechizo, es un reflejo de lo que tú eres en esencia cuando te vacías de todo lo que no es luz. Y cuando lo dices, no solo lo dices, lo vibras, lo emanas, lo portas. Te conviertes en un fragmento activo del Verbo eterno. Y en ese momento, lo que es oscuro no puede permanecer, porque la sombra no soporta la frecuencia del origen. Y tú, cuando entras en esa frecuencia, dejas de pelear y comienzas a emanar. Ya no pides protección, la encarnas. Ya no recitas la palabra, la eres. Porque en ese instante, como al principio, no se necesita más. Solo el verbo. Solo la vibración que vuelve a poner en orden lo que el caos intentó destruir. Hay un nombre que no puede ser pronunciado con los labios, solo con el alma. Un nombre que no puede ser usado como amuleto ni reducido a una palabra, porque su esencia es fuego puro. En la tradición hebrea se le llama el tetragramatón, 4 letras que no forman una palabra, sino una vibración. Y esa vibración, el mal no la puede imitar ni soportar. Es más que una secuencia sagrada. Es la identidad profunda del Creador codificada en sonido. Una energía que no necesita defensa, porque en su sola presencia, todo lo que no es verdad se desvanece. Es por eso que desde la antigüedad, los sacerdotes no lo pronunciaban en voz alta, no por miedo, sino por reverencia, porque sabían que al hacerlo, el mundo se estremecía. Este nombre es invisible para quien vive desde el ego, pero se hace perceptible en el silencio del espíritu. No es aprendido, es recordado. No se grita, se susurra desde lo más íntimo del ser. Y cuando un alma entra en sintonía con esa vibración, algo cambia. No por fuera, por dentro. La estructura interna del alma se alinea, y entonces, cualquier presencia oscura pierde acceso, porque el enemigo puede disfrazarse de luz, puede citar escritura, puede imitar emociones. Pero hay algo que no puede hacer. No puede vibrar con el nombre. Porque ese nombre no está hecho de letras, ni de sonido físico. Está hecho de esencia, de eternidad, de fuego viviente. Y solo el alma que ha sido purificada en silencio puede resonar con él. Imagina una campana sagrada, afinada a una frecuencia exacta. Si se toca con las manos sucias del ego, no suena. Pero si se toca con el aliento del espíritu, vibra, y todo alrededor se ordena. Así es el nombre. No necesita ser entendido. Necesita ser portado. Y cuando se porta, se convierte en escudo, en espada, en campo impenetrable. Hay quienes viven temiendo al mal, como si éste tuviera poder sobre lo divino. Pero lo que no saben es que el verdadero peligro para el mal es el alma que vibra con el nombre. Esa alma no necesita gritar, ni demostrar nada. Su sola presencia es una declaración espiritual. Estoy con el que es. Y esa afirmación no es palabra. Es vibración que repele todo lo que no está en coherencia. En algunos textos antiguos se dice que el nombre está escrito en el corazón de cada alma, esperando ser activado. Y ese momento ocurre cuando dejas de buscar fuera y comienzas a escuchar dentro. No a tu mente, sino al eco sagrado que te habita. Porque ese eco es la frecuencia del nombre. Y cuando esa vibración se une a la palabra, ocurre lo que el infierno más teme. Que recuerdes quién eres, de dónde vienes, y cuál es el sonido que porta tu espíritu. Porque ahí, justo ahí, el enemigo ya no puede tocarte. No porque lo hayas vencido, sino porque has dejado de pertenecer a su frecuencia. No todos los versículos tienen la misma vibración. Algunos consuelan, otros enseñan. Pero hay uno que corta. No corta carne ni hueso, corta ilusión. Divide lo verdadero de lo falso. No es famoso ni está en boca de todos, pero el adversario lo conoce bien. No porque lo tema como frase, sino porque sabe lo que ocurre cuando un alma lo hace suyo. Se trata de una espada espiritual, una que no depende de volumen ni de emoción, sino de alineación. Como está escrito en la carta a los Efesios, tomen el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, la clave no es la escritura como texto, es la palabra como espíritu. Porque no basta con leerla, hay que habitarla. Ese versículo prohibido, no porque esté censurado, sino porque ha sido ignorado espiritualmente, no actúa si se repite desde el miedo. Solo actúa cuando se proclama desde la unidad interior. Porque el enemigo puede tolerar que repitas cosas sin fe, sin presencia, sin vibración. Pero no soporta cuando encarnas la palabra como un estado de ser. El versículo al que nos referimos no es un secreto oculto en textos apócrifos, ni una fórmula mágica. Está ahí, al alcance de todos. Pero su poder ha sido dormido por la costumbre, por la religión sin alma, por la lectura superficial. Es como una espada colgada en la pared de un guerrero que ha olvidado cómo luchar. Y sin embargo, cuando alguien despierta y lo toma, el campo espiritual cambia. El alma comienza a hablar con voz que no es suya, sino del espíritu. Ya no repite lo que escuchó, pronuncia lo que vibra. Y en ese momento, el versículo deja de ser palabra y se convierte en fuego. ¿Y qué dice ese verso? No importa. Lo que importa es lo que despierta. No es la letra, es la vida que contiene. Es el recordatorio de que el poder no está en lo que se dice, sino en quién lo dice y desde dónde lo dice. Porque el mismo versículo, pronunciado por un corazón dividido, no tiene peso, pero desde una alma unificada, se convierte en espada. Aquí ocurre la revelación. El diablo no teme a la Biblia, teme a la vibración de quien vive la palabra. Teme a la coherencia, a la presencia, al fuego que brota cuando el alma habla desde el espíritu. Porque ese fuego no se negocia, no se imita, no se detiene. Y es por eso que este versículo, cuando despierta en ti, no solo te defiende, te transforma. Ya no necesitas protegerte, porque te has convertido en presencia. Ya no huyes de la sombra, porque portas la luz. No te impones, pero todo se acomoda ante ti, no porque seas fuerte, sino porque el Verbo vive en ti. Y eso el infierno no lo puede resistir. Hablar como el Creador no significa usar las mismas palabras, sino vibrar desde el mismo silencio. Porque antes de que Dios dijera, hágase la luz, hubo un aliento, una pausa sagrada, un vacío lleno de intención. Y es ahí, en ese espacio invisible entre la inhalación y la palabra, donde comienza el verdadero poder espiritual. La práctica no empieza con la boca, empieza con la respiración. Respirar como quien se acuerda de algo antiguo. Respirar como quien sabe que está en presencia del Espíritu. Cierra los ojos, inhala profundo, y en lugar de buscar qué decir, escucha. Porque en ese silencio hay una voz que no viene de ti, pero que te habita. El versículo sagrado que el adversario teme no debe ser lanzado como flecha ansiosa, sino pronunciado como eco del alma. Y para eso hay que bajar el ritmo. Detener la mente. Abrir el espacio interior donde la palabra pueda resonar. Como un instrumento afinado, el cuerpo se vuelve templo, y el aliento, oración. Esta práctica es simple, pero profunda. Respira, siente. Permite que la vibración del versículo se pose dentro de ti antes de ser pronunciada. No lo digas rápido. No lo digas por decir. Di cada palabra como si estuvieras revelando un secreto eterno. Como si el universo se detuviera a escuchar. El fundamento es este. El aliento es puente entre el mundo visible y el invisible. Es el primer regalo que recibiste al nacer, y será el último que entregues al partir. Y cuando ese aliento se une con la palabra, ocurre la alquimia. Tu voz deja de ser tuya. Se convierte en canal. Ya no hablas desde el yo, hablas desde el yo soy. Pero hay un enemigo silencioso en esta práctica. La mente que se distrae. El ego que quiere controlar, entender, analizar. Él intentará apresurar, cuestionar, interrumpir. Porque sabe que si logras pasar por ese ruido, llegarás al centro. Y ahí, el fuego. No se trata de ritualismo ni de técnica rígida. Se trata de presencia. Estar totalmente en el momento, con todo el cuerpo, el alma y el espíritu. Como quien se ofrece entero para que el Verbo habite su casa. Y cuando eso ocurre, el versículo deja de ser palabra y se vuelve espada. Una espada que no hiere, sino que libera.
Los beneficios de esta práctica son sutiles pero inmensos. La mente se aclara, el corazón se alinea, el ambiente cambia. Todo lo que no vibra con esa frecuencia comienza a caer. Relaciones, pensamientos, emociones. Todo se ordena al ritmo del espíritu. Y tú, sin buscarlo, te transformas. No por añadir algo nuevo, sino por soltar lo que estorbaba. Porque cuando el aliento y la palabra se hacen uno, el alma recuerda su origen. Y en ese recuerdo, no hay miedo, no hay lucha, solo presencia. Una presencia que vibra tan alto, que lo oscuro no puede habitar cerca. Algo profundo ocurre cuando el versículo deja de estar en tu boca y empieza a emanar desde tu ser. Ya no lo dices, lo portas. Ya no lo repites, lo irradias. Y ese cambio no se ve, se siente. Una calma diferente se instala en tu pecho. No es ausencia de conflicto, es presencia de certeza. No es evasión del mal, es inmunidad espiritual. Porque quien ha unido su aliento con la palabra no necesita defenderse. Ya no lucha con el enemigo, porque ha dejado de jugar en su campo. Ya no pide protección, porque se ha convertido en templo. Y no cualquier templo, un santuario viviente, donde el verbo se mueve libremente. El mal puede imitar luz, puede disfrazarse de guía, puede susurrar engaños, pero hay una vibración que no soporta, la del alma en fuego. Esa llama no grita, no se impone, no exhibe milagros, solo está, y su sola presencia desplaza lo que no vibra en verdad, porque la oscuridad no es destruida, es disuelta por la frecuencia del espíritu. Aquí ya no se trata de vencer batallas espirituales. Se trata de ser una frecuencia que el mal no puede habitar, como una melodía que solo resuena con el cielo. Cuando hablas, cuando miras, cuando caminas, algo en ti irradia esa vibración. Y aunque no digas el versículo en voz alta, cada parte de ti lo proclama. Este es el verdadero escudo. No es un acto de defensa, es una condición del ser. Has pasado del conocimiento a la encarnación, del esfuerzo a la rendición. Y ahora, el versículo vive en ti como un fulgor, como una luz interna que ilumina incluso tus sombras, sin condena, sin culpa, solo con claridad. Y en esa claridad aparece un nuevo tipo de fuerza, no violenta, no ruidosa, una fuerza tranquila, como la de un árbol que ha echado raíces profundas. Nada externo puede moverlo, porque su estabilidad no depende del clima, sino de lo invisible que lo sostiene desde dentro. Así, tu vida cambia. Tus decisiones nacen de otro lugar. Tu presencia es bálsamo para los que sufren, espejo para los que buscan, fuego para los que están dormidos. No porque predicas, sino porque vibras. No porque hablas, sino porque eres. El arquetipo que se despierta aquí es el del guerrero de luz. No un luchador agresivo, sino un portador de verdad. No usa armadura, usa presencia, no empuña armas, emana espíritu, y su escudo no es de hierro, es de vibración. Y así, sin haberlo planeado, te conviertes en testimonio viviente. No de una religión, ni de una doctrina, sino del Verbo encarnado en forma humana, porque cuando el versículo habita en ti, todo lo que eres se vuelve instrumento. Instrumento de luz, de sanación, de despertar. Y lo más hermoso es que no lo haces tú. Solo permites, solo portas, solo vibras. Y en esa vibración, el mal no puede tocarte, porque tú ya no estás donde solías estar. Ahora habitas en el fuego que el infierno no puede imitar. Caminar por la tierra llevando un verso vivo dentro de ti es como ser un templo andante. Ya no necesitas demostrar nada, ni convencer a nadie, porque el poder no está en las palabras que salen de tu boca, sino en el silencio que dejas cuando pasas. Un silencio que sana, que confronta, que despierta. Un silencio que vibra. Has sido transformado, no por una emoción momentánea, sino por una frecuencia eterna. Ya no recuerdas el versículo como letra, lo recuerdas como fuego. Lo llevas en los ojos, en el pecho, en cada gesto, y cada persona que se cruza contigo, aunque no lo sepa, toca un fragmento del verbo. Porque tú ya no eres solo tú. Eres reflejo, canal, eco. Y aquí nace el llamado.
No es una misión que impone, sino una misión que fluye. No sales a predicar, te conviertes en predicación. No necesitas hablar de Dios. Caminas como si el Espíritu caminara en tu piel, porque de hecho, eso es lo que sucede. Has sido invadido por una presencia que ya no te visita, te habita. El versículo que el enemigo teme ya no está guardado en un libro. Está encarnado en tu andar, en tu risa que libera, en tu mirada que ve, en tu escucha que abraza. Porque el mundo no necesita más ruido. Necesita almas que vibren tan alto, que recuerden a otros lo que son, sin decir ni una palabra. Por eso, ahora entiendes, memorizar no basta. Hay que encarnar. Repetir no transforma. Solo vibra lo que se vive. Y tú, has comenzado a vivirlo. Has bajado de la mente al alma. Has dejado de buscar fuera. Has recordado que todo lo sagrado que buscabas siempre estuvo respirando dentro de ti. Y ahora que lo sabes, el viaje no termina. Al contrario, comienza. Porque ser portador del Verbo no es un título, es un camino. Un sendero que se recorre en silencio, con amor, con humildad. Un camino donde cada paso, cada pausa, cada respiración, es oración. Ser palabra andante es ser luz sin ruido. Es ser fuego sin quemar. Es ser llamado viviente para aquellos que aún duermen. No desde la superioridad, sino desde la compasión. Porque tú también estuviste ahí. Tú también olvidaste. Pero el Verbo te llamó, y respondiste. Y ahora te conviertes tú mismo en ese llamado, en ese eco que susurra al alma de otro. Despierta, vibra, recuerda. Porque no hay infierno que resista a un alma que vibra en su verdad. No hay oscuridad que permanezca donde hay un ser que respira desde el Verbo. Así que camina, respira, vive. Que cada parte de ti diga lo que el Espíritu dice. Porque cuando lo haces, hasta el infierno retrocede. No por miedo a ti, sino por reverencia al fuego que portas. Porque tú eres ahora el verso que nadie puede apagar.